Para que me diga el llamado. El dinero no sé dónde. Yo ya te lo he pedido, ¿eh? Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you and we'll do. Buenos días amigos y amigas, tardes, noches. Y bienvenidos otro día más aquí al canal. Y es que hoy estamos en Gijón. Y en Gijón hay 15 días en julio, que son la Semana Negra. Entonces ponen como una, lo que se llamaría una feria. A ver si así me veis mejor. Una feria grande, así muy eso, con comida, atracciones, y a eso vamos ahora mismo. Pero lo importante no solo es que vamos ahí, sino que estábamos viniendo caminando con una puesta de sol preciosa. Y encima estamos en manga corta, que esto no lo vais a ver mucho en Asturias. Es que hoy hemos tenido 35 grados. ¿El cambio climático? No lo sé, puede ser. Vamos a buscar a mis dos acompañantes de hoy. Una ya la conocéis. ¿No? Perfecto. Bueno, y dentro de los acompañantes de hoy tenemos a Andrea. Preséntate, cuenta algo sobre ti. Procedencia Evia, un pueblo de Asturias, del interior. No tiene vacas, tiene casa y tierras. Y ahora vive en La Pola, Pola Siero, capital de Siero, concejo. Y nada, pues la veréis también, al igual que Pau, que ya la visteis en bikini, en su anterior vídeo, en la playa de Verdilla. ¿Qué tenemos que decir ahora, Pau? Si no lo has visto, suscríbete. Te lo dejo por aquí, por favor, clica. Esto es un clásico de lo que yo ceno en la Semana Negra. ¿De verdad? Vale. Ya está grabando, creo. No, me estás grabando a mí. ¿Te estoy grabando a ti? ¿Está al interior? Ah, vale, cámbiate. ¿Y cómo lo hago? Vale, lo que está diciendo, esto es lo que siempre cenaría yo. Pero ¿qué pasa? Que mis amigas se ríen de mí porque dicen, ay, es que Sandra siempre cena la patata asada. Vale, no soy la única, se está haciendo famosa. ¿Fui una visionaria? No lo sé. Ahí lo dejo. Zanahoria, atún, jamón, maíz, mayonesa alioli, tomate. No todo el mundo le gusta la patata asada, claro, no todo el mundo es tan divertido. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién le gusta la patata asada? Buena pregunta, ¿quién come patatas asadas? Escribidlo en los comentarios. Ahí está Pau. Hablando y no me estaba enfocando a mí, estaba enfocando al servilletero. Que os decía que feliz viernes, buenos días. Ya son las 10 de la mañana, ya fui a la peluquería. No sé cómo lo veis. Que lo hice en la peluquería Yongueras de Oviedo, que es de las que más me gusta, es un pelín cara, pero como yo tampoco voy mucho, pues mira, oye, tampoco pasa nada. Lo hice en capas largas, así que a ver, ya estoy preparada casi, porque nos vamos a ir, me voy con mis amigas a Alicante a conocer a Altea, Calpe y Javia. Y, lo que os contaba, vale. Resulta que aquí en Oviedo, parón para admirar la tortilla. Y es que os decía que aquí en Oviedo está mi pincho de tortilla favorito, que es, no me acuerdo cómo se llama, pero aquí donde el Reconquista. Bueno, y de la que venía a la peluquería, por la otra calle vi un sitio que se llama La Casa de las Tortillas. Digo, vamos a probar a ver qué tal. Está muy buena, aunque diría que mi favorito sigue siendo la de ahí abajo. ¿Cómo se llama? San Fernando. Bueno, ahora os lo pongo por aquí, pero esta está buena también, ¿eh? Bueno, y ya estoy yendo a casa de mi abuela. Esta mochila es de Dallas, de sus juguetes y sus cosas. Si me veis la cara brillantísima es porque me acabo de echar crema, pero es que aún así hace un calor en Asturias, una humedad brutal. Veremos lo que nos espera ahí abajo, que no creo que sea... Pero es que dan para el domingo en Asturias 40 grados, eso no ha pasado en la vida, ¿eh? Así que nada, estoy ya a punto de que me vengan a buscar
para irnos al aeropuerto, que nos hicimos de esto de mega volotea para que nos dejaran llevar la maleta. Y nada, la gente me mira, claro, normal, corte y cambio. Y esta es la situación actual. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Calor. ¿Cuánto calor? No mucho en realidad, pero hace calor. Porque hay aire, entonces no estamos tan mal, no nos podemos quejar. Estoy usando la colchoneta que se compra para los perros, que están frías. ¿Qué temperatura tenemos en la calle? A ver, es que si nos veis desde... Pues por ejemplo, yo sé que hay una chica que nos ve desde Sevilla, que me escribe a veces y me dice, hace un calor tal, entonces claro, si yo ahora le digo, joder, qué calor, 42 grados, mira, bueno, anda, el calor de siempre. Un veranito normal, ¿verdad? Para nosotros es mucho calor. Nosotros mira lo que nos hacen 42 grados. Te tumban. Te tumban. El apartamentillo está muy bien para 60 euros que cuesta la noche. Y de hecho, mirad qué terraza tiene la del ático. Y hay muy buena vista, los molinos, la catedral, creemos que es eso. Esta chiquilla. Algo antiguo, Algo antiguo, que descubriremos lo que es. claro. ¿Se está mejor ahora? Sí, Sí, bajó un poco, yo creo. me hago un moño y estoy Ahora perfecta. 38 grados por lo menos, ¿no? Mira, si hasta un perro está echado. Hasta Dallas puede estar aquí. Está guapísimo el apartamento. Guapísimo, o sea, coquísimo. Muy chulo. Y lo bueno del ático es que tienes aquí esta terracita. El baño además, que está muy bien. Está todo como reformado moderno. La cama aquí está un poco rara, Muy raro. pero es una manera muy chula de sacarle... pero le sacan partido al poco espacio que tiene. Está muy bien sacado, muy aprovechado. Took a bite, and now I'm filled up. I don't know where you are tonight. 'Cause you're right, I've been starving and now I don't know what to do tonight. But I've been feeling like you're pretty easy to like when your body is closer to mine. You Bueno, got me. además que está aquí la Plaza Mayor, la catedral todo junto, catedral gótica, muy chula, la hora del atardecer, que siempre suma. Entonces, claro, así sí. También conocida como Golden Hour, por favor. Lo vamos a decir Idiomas, querida. en influencer. La Golden Hour. Y pones unos brillitos. Golden Hour. Está siendo, ya sabéis, un lío de vlogs, de cosas. Tengo cosas chulis que contaros. Un posible trabajo, o sea, puede ser que en un mes esté empezando en un cole infantil. No lo vamos a decir muy alto todavía, así que... Pero bueno. Y pues eso, han sido unos días un poco locos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Irnos al interior de España, Extremadura, al pueblo. Nos vamos al pueblo. Muy español eso también, irte al pueblo. Pues nunca teníamos tiempo, pues este año sí tenemos tiempo. Y hemos hecho una primera parada en Plasencia, muy cerca de Asturias. Yo pensé que estaba mucho más lejos, muy cerca. 4 horas y poco. Dallas buscando pájaros constantemente. Está bien montado Plasencia, hablamos, porque las calles son estrechas. Porque hace calor, pero no tanto. O sea, estamos sudando, pero bien. Entonces creemos que al ser las calles estrechas, no entra el sol y entonces no recalienta tanto la piedra. Yo de Asturias, que no Como he estado- expertos opinamos. O sea, ni idea. Buenos días. En el segundo día en Plasencia, resulta que nos hemos enterado de que hoy y mañana son días grandes aquí.
que se llamaba el lunes. Lunes menor y martes mayor, algo así. Algo así. Entonces hay aquí una liada, una pena que nos lo vamos a perder, pero bueno. ¿Y a qué venimos? Pues veníamos a desayunar, realmente. Porque por Google Maps no te puedes fiar, unos ponen cerrado, otros abierto. Claro, están en fiestas, no es broma aquí. Nos vamos a desayunar un café y lo que surja. Tostadas, tamaño, Extremadura. Menos mal que pedimos media. Eso es media, claro, porque entera sería un bocata, básicamente, vaya. Bueno, aquí estoy. ¿No sabes abrir el aceite? No. Es que es una pija de ciudad. Ya estamos en Extremadura. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes calor? Oh, no. No. Ave. Acho, qué calor. Acho. ¿Cuándo llega el mercaverano? Mercaverano a finales de agosto, a ver si baja la temperatura. No tienes el acento todavía, ¿no? Ahí está. Campeona internacional de parchís, Castuera. Clases por 5 euros, de gratuito nada. Igual, mira, sin salir, se queda con una. No, pobre Juan. Sí, hombre. ¿Qué te vas a comprar con tu dinero? Anda. Un abanico. Mira, si hubiera... Una cosa es... Y buenos días de siguiente día en el pueblo. No estamos haciendo mucho, más que jugar al parchís, comer, y es que estamos gestionando que igual nos vamos a Rota unos días a un apartamento que tiene ahí la familia de Javi. Y nada, pues sudando mucho, pasando mucho calor. A ver si os grabamos un poco del pueblo y eso, es que tampoco sé qué grabaros, es que no hay mucho en el pueblo. Nos morimos de calor, o sea, aquí hay 40 grados y en casa como 45. A ver, el pueblo, Está este peor. es el pueblo. No es un pueblo pequeño, ¿eh? Es un pueblo... Hay 5.000, 6.000 habitantes. La cosa es... Así, como lo veis. Este es el pueblo, 12:30 de la mañana. Calor de justicia ya. Vamos a ir al Leroy Merlin, que está a media hora, en el pueblo más cercano de aquí, que es Don Benito y Villanueva de la Serena. Y vamos a comprar, aunque sea un vaporizador, para ver si nos tira algo de aire. Climatizador, Perdón. A ver si nos tira algo de aire fresco, porque en casa no te tienes, solo hay ventiladores. O sea, estamos locos aquí, no hay aires. En la casa en la que estamos no hay aire. Eso es la nuestra. Eso? En las otras sí. La gente está loca en este pueblo, están hechos de otra pasta. Y es gracioso porque estábamos mirando que, claro, yo todavía sigo a Dallas News y cosas así en Instagram, ¿no? Y ponía, madre, récord, 103 grados de media, julio, no sé qué. Y digo, pues si nosotros estábamos ayer aquí a 103 a las 11 de la noche. Digo, si es que estamos como en Dallas. Y que Castú era el pueblo de España con la mínima más alta estos días. Aquí hemos venido. Temperatura mínima más alta. Salen las noticias y todo. Y eso, que la cosa es que en Dallas, vale, sí hace mucho calor. Pero, jolín, en cualquier sitio hay aires acondicionados que te tienes que poner hasta chaquetas del frío que hace. Claro, aquí esa potencia de aires acondicionados no los hay. Pues hemos ido ahora a un bar, mítico bar de pueblo, me he tomado un cacao. Ahora, la ahorro energética es a 27 grados, estamos tontos. O sea, en Extremadura 27 grados te estás muriendo. Claro, es que 27 grados, cuando la escuchamos desde España, y dices, bueno, anda, 27 grados. En el bar ese que estuvimos hoy, es que estabas sudando y Con tenía dos dos aires. Pero claro, si los tenía 27. Ya, no te vale para nada, vaya. Así que nada, ahora estamos, pues eso, de camino a casa, a La Solana. Sí, es que tenemos hasta una piscina allí en casa. Pero claro, es que eso, tú metes la mano y te quema el agua. No sale agua fría de las tuberías. O sea, son cosas... Dormimos en el salón, tuvimos que cambiar Vistas a las estrellas. el colchón y nos lo trajimos al salón, a donde el balcón, con un ventilador ahí. O sea, está siendo como, no sé, remontarnos ahí a hace muchos años, cuando yo veraneaba en Ciudad Real, que fui un par de veces a Madrid y no teníamos aire, y entonces pues claro, te las apañabas e ingeniabas. Yo me lavé el pelo por la mañana, esto está ya seco, vamos, sequísimo. Claro, los comercios, acabamos de ir ahora a una floristería que estaba allí, y muy gracioso porque la floristería
ponía de... ¿De qué hora? Ponía que estaba abierta, pero no, el pueblo cierras y abres cuando te da la gana. Y luego de 2 a 6 cierra todo el mundo porque hace mucho calor. Sí. Y esta es la estación de buses. Ahí la tenéis. Extremadura, mi niño. Os vamos a enseñar palabras castuerenses también. Es una actualización día 2 con el problema del aire. Día 2 no, ya lo grabamos hoy por la mañana. ¿Cómo estamos? Mal, ¿Cuánto de mal? muy mal. Mucho calor. ¿Cuánto te está gustando? No, No quiero. no quiero. No quieres jugar a eso, ¿verdad? No. ¿Enfado de 0 a 10? ¿Con el calor? 9:30. 9:30. Seguiremos informando. ¿Dónde estamos hoy? En el embalse de Orellana. En la playa. En la playa de Castuera no. En la playa de Orellana. La playa... Orellana Beach. ¿Orellana? La vieja. La vieja. Claro. Es un parking habilitado. ¿Qué es un parking? Es un parking. Un parking de... Actualización, seguimos en Extremadura, estamos pasando No sé mucho si calor. este vídeo se subirá en algún momento porque es un caos de vídeo. No, es un blog. Ya está todo el mundo en Dallas. Estamos activos, papá. Los que Sergio y toda esta gente de nuestro año, o sea, no del primer año, porque si es primer año PV, tienes que ir antes, pero cuando ya eres segundo año o más, ya puedes ir más tarde. Total, empiezan hoy las clases. El resumen es, estamos muy contentos de no ir a Dallas. No lo estamos. O sea, no, pero yo estoy contentísimo. O sea, me podrían haber pagado 4 veces más que no quiero ir a Dallas. No quiero. Mira, ningún sitio de Estados Unidos ahora mismo, ya me cansé. Dentro de 2 años vamos a ver. Isa nos tiene que hacer una actualización muy importante en su vida, pero eso será en futuros vídeos. Sí, porque eso será en septiembre, porque yo hasta que no lo vea... En septiembre os contará. El 1 de septiembre os cuento. Pero muy buenas noticias. Y nada, vamos a seguir. Hoy es jueves. ¿Qué se hace en el pueblo? Hoy se va al mercado. Hoy se va al mercado, jueves, claro. Muy pronto hay que ir, porque si no... Hace mucho calor. Es que salió en las noticias porque es el sitio con la temperatura mínima más alta, 28 grados. O sea, Castuera, estamos locos aquí en Extremadura. Y aquí estuvimos durmiendo, porque hacía tanto calor que nos pusimos aquí a ver si corría un poco el aire. Porque es que esto es insufrible. Ahora está jugando con una nueva amiga, que es Dama. ¿Qué pasa, Damita? Que es el perro de la mamá de Javi. Claro. Y Damita está un poco hasta los cojones de Dallas. Damita ya quiere que se vaya a Dallas porque la molesta muchísimo. Y eso que Damita es bebé, tiene 1 año. O sea Pero que- Dallas es muy molesto. Pero Dallas es que es muy pesado, muy pesado. Muy pesado. Y vamos a desayunar Tostadas con jamón. unas tostaditas. Hablando de Dallas, aquí llegó, que parece un oso al lado de cualquier otro perro. Con ese pelaje. Y ya se pone a molestar. Ahí va. Digo, ya te lo he pedido, ¿eh? Amiguitos de ahí. ¿Qué opinas del mercado? No hemos acabado. Me probé unas sandalias, pero... No convencían. No. Lo que pasa es que, claro, ellos te lo venden bien. Porque te dicen, Sí. no, es que son así. Lo tenía aquí. Es el tía, movimiento bien. de la... Movimiento del pie, el otro del te va a quedar tobillo. pequeño, no sé qué. Ese sí te te favorece. convencen. Sí. La del sábado vale 15 no, la sábado no. ¿Qué te han dicho hoy del clima de aquí? Que hoy está bien, que hoy firmaban para todo el verano, sí. ¿Y cómo estás tú? Y tenemos ahora mismo a ti de la mañana 34 grados. No se explica esto. El pueblo. El pueblo. Tendencias de verano. Los nuevos pendientes que se llevan. Nos venimos del pueblo y nos vamos a nuestra siguiente parada, que es Rota, ciudad en la que... o pueblo,
Thank